Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Un privilegio cada mañana yo pensar primero en ustedes, porque hago esto no porque yo necesite exposición pública, no porque necesite ser importante, Dios me guarde. Hago esto porque yo amo al ser humano y yo quiero que cada uno camine a la altura de esta grande salvación que yo he conocido por toda esta vida que Dios me ha permitido vivir. Y hoy yo quiero compartir contigo que yo estoy esperando lo grande que Dios ha preparado para mí. Y eso es lo que yo quiero también que tú desees, porque Dios tiene grandes cosas para nosotros. Y empiezo con una pregunta. ¿Estás listo para el momento en que todo cambie? Cuando Dios libere lo que ha estado preparado solo para ti. ¿Qué pasaría si te dijera que hay una posibilidad que todo lo que has estado orando, esperando y creyendo está a punto de cambiar de una manera que nunca imaginaste? ¿Será que la demora, las batallas, incluso el silencio, fueran parte del plan de Dios para prepararte para algo enorme? Este no es un mensaje más, es una palabra profética directa a tu espíritu. Dios no ha terminado con ninguno de nosotros, y eso a mí me da mucho consuelo. Percibo que Dios ha estado trabajando entre bastidores, preparando algo tan grande, tan poderoso y transformador que cuando se publique, le dará sentido a todo lo que hemos vivido. No te vayas, no cierres la sesión. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser la confirmación que tu corazón ha estado esperando. Que este es el momento que revive tu fe, porque Dios está a punto de hacer algo importante en la vida de gente que tienen sed por Él. Cuando Dios habla, nunca desperdicia palabras. Su voz no resuena en el vacío, pone en marcha las cosas. A lo largo de las Escrituras vemos un patrón constante. Antes de cualquier movimiento significativo, Dios habla primero. Habla en medio del caos y el orden comienza a formarse. Habla en medio de la aridez y el fruto comienza a crecer. Cuando Dios dice que algo enorme está a punto de ocurrir, esa palabra no es un pronóstico, es un decreto. Significa que el cielo ya se ha preparado para la acción. Ahora la tierra debe prepararse. Consideremos los días de Noé. Antes de que cayera la primera gota de lluvia, Dios habló. No solo advirtió, sino que instruyó. Le dio a Noé detalles precisos, no solo sobre el diluvio, sino también sobre el arca, cómo construirla, su longitud y su ancho. ¿Por qué? Pues cuando Dios está a punto de transformar el mundo, primero transforma el corazón del oyente. La palabra llegó mucho antes del agua, y la obediencia de Noé en los días tranquilos se convirtió en la base para la liberación en los días tormentosos. El mismo Dios que dio la promesa también dio el tiempo de preparación, y eso es lo que hace con nosotros. Antes de que los israelitas fueran liberados de Egipto, Dios habló. Mucho antes de que Moisés confrontara al faraón, mucho antes de las plagas y de que el mar rojo se abriera, Dios se apareció en una zarza ardiente y dijo: he visto la aflicción de mi pueblo. Esa palabra se convirtió en la señal de que el cambio ya estaba en marcha. Aunque aún estaban en cautiverio, el cielo ya había dado la orden de libertad. La palabra de Dios siempre llega antes de que se manifieste su realidad. Su voz siempre anuncia el cambio antes de que los ojos puedan verlo. Incluso en la vida de Jesús, el Padre anunció cosas antes de que sucedieran. Los profetas habían hablado del Mesías durante generaciones. Entonces se oyó la voz en el desierto, Juan el Bautista clamando: preparad el camino para el Señor. Dios habla antes de actuar, llama al arrepentimiento antes del avivamiento, anuncia la salvación antes de abrir la tumba. Él nunca actúa sin antes revelar su plan a quienes lo escuchan. Así que cuando Dios anuncia que algo enorme está a punto de suceder, no lo ignores, no dejes que la familiaridad te robe la reverencia. Su voz no solo inspira, sino que activa. No esparce palabras por los aires como polvo, habla con propósito, con fuerza y proféticamente. Si dice que se avecina un gran cambio, no es porque quiera despertar emociones, es porque quiere que estés listo. Su voz es la trompeta antes de que el ejército marche. Es el susurro antes de que el viento parta la montaña. Es la instrucción antes de que los muros de Jericó se derrumben. Algunos se pierden la acción de Dios porque ignoran su mensaje. Desean el milagro, pero ignoran el momento en que Él habla. Pero quienes están listos cuando llega el gran avance son aquellos que prestaron atención cuando era solo un susurro, cuando no había señales, solo una voz suave y apacible. Por eso es crucial mantenerte alerta. La palabra hablada de Dios no es casual, es una semilla, y cada semilla contiene la plenitud de lo que está por venir.
Cuando Dios habla, nunca es demasiado pronto. Puede que nos parezca prematuro, pero en el tiempo del cielo es preciso. Él llama las cosas que no son como si fueran, porque cuando lo dice, ya existe en la eternidad. El tiempo de espera no se trata de que Dios se ponga al día con su palabra. Se trata de que te conviertas en la persona que puede recibirlo. La palabra de Dios es tu llamado. No es solo información, es una invitación. No te informa simplemente de un evento futuro, te invita a colaborar con él. La palabra que acabas de recibir es el primer paso de una sinfonía divina que pronto te conmoverá. Cuando Dios está a punto de hacer algo extraordinario, suele comenzar en la quietud. Esto es algo que el mundo rara vez comprende, porque hemos sido condicionados a esperar fuegos artificiales, anuncios y ruido cuando algo grande se avecina. Pero en el reino de Dios el silencio no significa ausencia, sino preparación. Dios suele actuar en lugares tranquilos antes de revelar sus intenciones en público. El cambio comienza en el espíritu, mucho antes de hacerse visible en lo natural. Los cambios espirituales son como semillas, plantadas profundamente, nutridas en silencio y que brotan con poder. Recordemos cómo Dios preparó la tierra para el nacimiento de su Hijo. Durante 400 años, entre Malaquías y Mateo, el cielo pareció estar en silencio. No hubo profetas ni nuevas revelaciones, ni se registraron grandes milagros. Para muchos parecía que Dios se había retirado, pero en ese silencio era el que estaba la llegada del Mesías. Estaba alineando gobiernos, lenguas, caminos y gobernantes. Todo se estaba preparando para el momento exacto en que el Verbo se encarnaría. Así que cuando Gabriel se apareció a María, no fue un mensaje casual, fue el comienzo de un cumplimiento largamente preparado. Lo que parecía silencio era en realidad una estrategia sagrada. Dios sigue obrando así con sus hijos hoy. Cuando se prepara para liberar algo trascendental en tu vida, suele empezar por llevarte a la soledad. Elimina las distracciones, cierra puertas que solían estar abiertas, reduce el ruido a tu alrededor para que su voz se escuche con mayor claridad. En esos momentos de tranquilidad puede que te sientas olvidado o ignorado, pero no confundas el silencio divino con el desinterés divino. El silencio no es señal de abandono, es la atmósfera donde se produce la transformación. Así como el vientre materno está en calma mientras se forma un niño, el espíritu está en calma mientras Dios forja tu destino en tu interior. Piensa en Moisés en la ladera del desierto. Durante 40 años vivió en Madián, oculto y en silencio, sin focos, sin aplausos, sin título. Pero en ese lugar Dios estaba despojando a Egipto de su alma. Le estaba enseñando a Moisés a escuchar en silencio. Así que cuando llegó el momento de la zarza ardiente, Moisés no lo desaprovechó. Había sido entrenado en la quietud para reconocer el lugar sagrado. Si nunca hubiera abrazado el silencio, tal vez no habría comprendido el llamado cuando finalmente llegó. Debemos entender que Dios valora la profundidad sobre la apariencia. Él edifica profundamente antes de edificar exactamente. Si está preparando un cambio radical en tu vida, no te sorprendas si te encuentras en una época de quietud espiritual. Él no te castiga, Él te purifica. El silencio es el fuego donde se queman el orgullo, el miedo y la prisa, es donde se forja el carácter. Puede que no te sientas fuerte en estos momentos, pero estás desarrollando fuerza. Puede que no te sientas digno, pero tu valor se revela. Algo está sucediendo en lo invisible que eventualmente cambiará todo en la escena. Muchos creyentes pierden su momento de elevación porque malinterpretan el silencio. Creen que no ocurre nada porque no ven ni oyen nada dramático. Pero la fe no se construye en la tormenta. Se construye antes de la tormenta, en la quietud. Es allí donde aprendes a confiar más en la naturaleza de Dios que en tu entorno. Es allí donde dejas de depender del ruido para confirmar tu rumbo y en cambio te apoya plenamente en su palabra, incluso cuando su voz parece débil. Dios no tiene prisa ni llega tarde. Cuando está a punto de actuar con fuerza en tu vida, suele guardar silencio para que puedas profundizar. Cuanto más silencioso esté a tu alrededor, más fuerte debería sonar en tu interior. Susurros en lugares secretos te preparan para lo que la multitud verá más tarde. La quietud no es el final de tu historia, es el comienzo de un nuevo capítulo escrito cuidadosamente por la mano de Dios mismo. Cuando Dios anuncia un cambio venidero, no solo prepara la bendición, sino que te prepara a ti. Y la forma más frecuente de hacerlo es mediante la obediencia. No se trata de actos ostentosos de grandeza ni de gestos de fe dramáticos, sino de una obediencia silenciosa, sencilla y cotidiana. Así es como el terreno de tu vida se prepara para la lluvia de su promesa. Dios no envía abundancia a campos áridos y sin arar. Le envía donde alguien ha estado cultivando la tierra con confianza
regándola con oración y esperando con expectación. La obediencia es la pala en tu mano mientras esperas que se cumpla lo que Él dijo. A lo largo de las Escrituras, Dios siempre da una palabra antes de actuar y luego espera a ver qué hará su pueblo con ella. Cuando le dijo a Abraham que lo dejara todo y fuera a una tierra que Él le mostraría, no había mapa ni detalles, pero Abraham obedeció. Esa obediencia se convirtió en la base del pacto. Cuando Dios le dijo a Josué que marchara en silencio alrededor de Jericó durante 6 días y gritara el séptimo, no tenía sentido, pero obedecieron, y esa obediencia se convirtió en la clave de la victoria. Lo que Dios está a punto de hacer en tu vida no depende de cuánto comprendas, sino de cuán profundamente obedezcas. La obediencia puede parecer pequeña, pero conlleva un enorme peso espiritual. Es como orar cuando no tienes ganas. Parece ser fiel en una época donde parece cambiar, donde nada parece cambiar. Parece decir sí a Dios incluso cuando todos dicen que esperes, y parece confiar en sus instrucciones incluso cuando desafían la lógica. Dios no pide actuación, pide sumisión. No le interesa el volumen de tu adoración si tu corazón está cerrado a su dirección. Lo que mueve el cielo no es el ruido, sino la rendición. Mucha gente quiere estar lista para el gran cambio que Dios prometió, pero no quieren dar pequeños pasos como Él manda. Quieren la bendición sin el plan. Pero Dios te prepara a través del proceso de hacer lo correcto. Cuando te dice que perdones, perdonas. Cuando te dice que esperes, esperas. Cuando Él dice muévete, tú muévete. Así como tu carácter se fortalece para sostener lo que está a punto de soltar. Sin obediencia, la bendición te quebrará. Pero con la obediencia, la bendición te edificará. A veces la obediencia se siente como cavar un hoyo en tierra seca. Esperando lluvia en medio de una sequía, se siente como una tontería. Se siente solo, se siente lento, pero la pala está en tu mano. Tu fe en acción es la señal al cielo de que crees en lo que Dios dijo, más que en lo que ves. Aleluya. No te estás preparando para un tal vez, sino para lo que ya está garantizado por la palabra de Dios. Y cuando Él ve esa clase de obediencia, responde. Honra a quienes lo honran, no solo con palabras, sino con confianza en acción. Hay momentos en que la obediencia que Dios pide es costosa. Puede costarte relaciones, comodidad, reputación o tu propia comprensión. Pero cada acto de obediencia es una semilla que garantiza una cosecha. Cuando llegue esa cosecha, quedará claro para todos que tu obediencia no fue en vano, fue sagrada. Los cambios que Dios está a punto de traer a tu vida no son fortuitos, son respuestas a lo que has hecho en privado. El pequeño sí que le diste a puerta cerrada está a punto de resonar en tu vida de maneras que jamás imaginaste. Lo que viene no se trata solo de tu promesa, sino de la postura de tu corazón que le dio espacio. Cuando algo trascendental ocurre en tu vida, a menudo se siente repentino. Se siente como una puerta que se abre de la nada, como un milagro caído del cielo, como un gran avance que llega en un instante. Pero en el reino de Dios nada sucede realmente de repente. Lo que al mundo le parece repentino suele ser el resultado de un trabajo largo, oculto y paciente, y de una alineación divina que se ha estado desarrollando silenciosamente mientras esperabas, orabas, llorabas, confiabas y crecías. Dios siempre está obrando entre bastidores mucho antes de mostrar su mano al mundo. Su tiempo puede parecer tardío, pero siempre es perfecto. Cuando José fue ascendido a segundo al mando en Egipto, pareció un éxito repentino, pero lo que la gente nos dio fueron los años de silencio en una celda. No vieron la traición, la soledad, los sueños olvidados, las falsas acusaciones y las noches en que José probablemente clamó, preguntándole a Dios si lo habían olvidado. Lo que vieron fue un trono, pero lo que José vio fue un proceso, y ese proceso fue sagrado. Dios no solo estaba trabajando en el plan, sino en el hombre. José fue moldeado en la oscuridad para que cuando llegara la luz pudiera llevarla adelante con sabiduría, humildad y fortaleza. Muchas veces en la vida sentirás que nada se mueve, que tus oraciones no son respondidas, que tu obediencia ha sido ignorada. Pero en esos momentos algo se mueve bajo la superficie. Dios está organizando cosas en lugares invisibles. Él está preparando a personas que aún no conoces, abriendo espacios que desconoces y teniendo un propósito mucho mayor que tu dolor presente. Las estaciones silenciosas no son estaciones perdidas, son zonas de construcción divina que construyen tu futuro ladrillo a ladrillo. Cuando el cambio finalmente llegue se sentirá rápido, pero solo será rápido en la apariencia, como la floración tras un largo invierno. La belleza llega en un instante, pero el crecimiento siempre estuvo ahí, oculto en la tierra. Te estaban preparando en la oscuridad para aportar una bendición
que no puede tomarse a la ligera. Dios sabía lo que hacía, no te olvidó, no te pasó por alto. Te estaba preparando para algo que requería más que una respuesta rápida. Requería madurez, disciplina y una confianza refinada. Por eso es importante no perder la esperanza mientras esperas. El cambio que se avecina tiene una historia de preparación silenciosa. Tu fidelidad en la oscuridad no es en vano. Cada lágrima que derramaste fue notada. Cada vez que te mantuviste fiel cuando nadie te veía, fue contado. Cada batalla que soportaste en silencio no fue en vano. De hecho, fueron esas batallas ocultas las que dieron a Cabazota, a la Macaya, a la Bacanda, paso, aleluya, a las victorias visibles. La multitud quizás solo ve el momento de gloria, pero Dios vio los años de presión, vio el aplastamiento, el quebrantamiento, el moldeamiento, y ahora está a punto de revelar lo que ha estado haciendo todo este tiempo. Hay un peso divino detrás de lo que viene. No es ligero, pues se construye sobre años de trabajo. Dios no concede favores sin fundamento. La preparación fue necesaria, el retraso fue divino y la alineación es exacta. Lo que parecía un revés tras otro era en realidad la preparación para algo que escapaba a tu plan. No te castigaban, te posicionaban. Y ahora que te has refinado en silencio, estás a punto de brillar con propósito. El cielo está a punto de revelar lo que se ha estado gestando en secreto durante mucho tiempo. Lo que parece un cambio repentino es en realidad un cumplimiento largamente esperado. Cuando Dios hace una promesa sobre tu vida, lo siguiente que busca no son aplausos, sino fe. La fe debe surgir antes de que la bendición caiga, porque Dios no solo está preparando la bendición para ti, sino que te está preparando para ella. Muchas personas escuchan una palabra profética, una declaración divina, y de inmediato esperan que todo a su alrededor cambie. Pero en realidad, lo primero que debe cambiar es tu perspectiva. La tierra de tu corazón debe estar lista para recibir lo que el cielo está a punto de derramar. Y esa preparación se construye mediante la fe. La fe no es simplemente creer en lo que ya ves que sucede. Es confiar en lo que no puedes ver, pero que sabes que es cierto porque Dios lo ha dicho. Cuando Dios declara que algo enorme está a punto de suceder en tu vida, no es una posibilidad vaga, sino una realidad espiritual que espera tu aceptación. Esa aceptación no se logra mediante la lógica ni la evidencia, sino mediante la fe. La fe es el puente invisible entre la palabra de Dios y tu realidad. Es la postura de confianza que te prepara para afrontar lo que otros consideran imposible. Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No es difícil, es imposible, porque a Dios no lo mueven los sentimientos ni las emociones, sino la fe. La fe es el lenguaje del cielo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, no respondió a los gritos más fuertes ni a las multitudes más grandes. Respondió a la fe. La mujer con el flujo de sangre se abrió paso entre la multitud y tocó su manto, no con un grito, sino con fe. El ciego Bartimeo recuperó la vista no porque suplicara más de otro, sino porque su clamor estaba arriesgado en la fe. Siempre que Jesús veía fe, actuaba lo mismo. Lo mismo ocurre hoy. Cuando eliges creer en Dios ante la contradicción, cuando todo a tu alrededor te dice que no, pero tu espíritu dice que sí, te conviertes en un imán para un milagro. Di conmigo ahora, soy un imán para los milagros. Escríbelo en los comentarios. Dios se siente atraído por quienes esperan con ansias. Honra a quienes se preparan como si la respuesta ya estuviera en el camino. La fe no es simplemente quedarse quieto esperando que Dios se demuestre. Es avanzar porque Él ya lo hizo. Es vivir como si la promesa ya estuviera en tus manos, incluso cuando tus manos aún estén vacías. Antes de que lloviera, Noé construyó un arca. Antes de que cayeran los muros, Josué marchó. Antes de que llegara el fuego, Elías oró. Antes de la resurrección, María aún creía. El modelo de las Escrituras es siempre el mismo. Primero la fe, después la manifestación. El mundo te dice que lo creas cuando lo veas, pero en el reino lo ves cuando lo crees. La palabra de Dios no regresa vacía, sino que requiere un corazón dispuesto a recibirla, y ese corazón se forma en el horno de la fe. La fe también purifica tus motivos, aclara si buscas la bendición o a quien te bendice, si confiesas en el tiempo de Dios o exiges el tuyo propio. La fe dice que aunque tarde más de lo esperado, seguiré creyendo, claro que sí. La fe dice que aunque no suceda como lo imaginé, seguiré confiando. La fe dice que incluso cuando otros se alejan, seguiré preparándome para lo que Él prometió, porque lo que otros hacen no son lo que determinan mi fe. Esta clase de fe pone en movimiento el cielo, invita a lo sobrenatural a lo natural, abre puertas que nadie puede cerrar. Antes de que Dios te dé lo que te ha prometido, examina tu corazón.
¿Estás listo para ministrar la bendición? ¿Puedes llevarla con humildad, gratitud y sabiduría? La fe es lo que demuestra que no solo estás persiguiendo un momento, estás siendo formado para una misión, y esa misión requiere más que creer, requiere una fe audaz, perseverante y progresista. La fe que obedece cuando nada tiene sentido, la fe que mira el cielo vacío y aún así construye el arca, la fe que recibe la palabra de Dios como verdad antes de que caiga la primera gota de lluvia. Cuando Dios promete un cambio importante, a menudo viene envuelto en el don de la esperanza. La esperanza no es solo una ilusión ni un optimismo ingenuo, es una poderosa fuerza espiritual que ancla el alma, sostiene el corazón y alimenta la perseverancia durante las épocas más difíciles. La esperanza es el salvavidas que conecta tus luchas presentes con la promesa futura de Dios. Es la luz que brilla en la oscuridad, la llama firme que se niega a extinguirse, por muy larga que parezca la noche. Sin esperanza la espera se vuelve insoportable, las pruebas parecen interminables y la fe puede flaquear. Pero la esperanza te sostiene firme, recordándote que la palabra de Dios no fallará. La Biblia dice que la esperanza es un ancla para el alma, firme y segura. Cuando todo tu alrededor parece desmoronarse, la esperanza es la cuerda que te conecta de nuevo con las promesas de Dios. Es confiar en lo que Dios ha dicho y esperar con paciencia su cumplimiento. La esperanza va más allá del dolor presente y cree en un futuro que Dios ha preparado. Es la diferencia entre la desesperación y la alegría, entre rendirse y perseverar. Cuando Dios dice que algo enorme está a punto de suceder en tu vida, la esperanza es lo que te mantiene mirando hacia adelante, incluso cuando aún no puedes ver cómo sucederá. La esperanza es activa, no pasiva, que impulsa a orar con más fervor, a adorar con más intensidad y a confiar más plenamente. Se niega a conformarse con menos de lo que Dios ha prometido porque sabe que su palabra es verdadera. La esperanza protege tu corazón de la amargura, el desánimo y la duda. Es un escudo que resguarda tu mente contra la mentira del enemigo que quiere hacerte creer que Dios te ha olvidado o que tu progreso nunca llegará. Pero la esperanza te recuerda que el tiempo de Dios es perfecto y sus planes son buenos. Considera la historia de Ana la profetisa. Ella fue una mujer que esperó décadas en el templo sirviendo a Dios con ayuno y oración. Su esperanza no se basaba en evidencias visibles, sino en las promesas de Dios. Cuando Jesús finalmente fue presentado en el templo, lo reconoció porque la esperanza la había mantenido fija en la fidelidad de Dios. La esperanza le dio la fuerza para soportar años de espera y la alegría de presenciar el cumplimiento de lo que tanto anhelaba. Al igual que Ana, tu esperanza te preparará para reconocer y recibir las bendiciones que Dios está a punto de darte. La esperanza también fortalece tu fe cuando las circunstancias parecen contrarias. Cuando la tormenta ruge y las olas rompen, la esperanza le susurra a tu espíritu que Dios sigue en control. Sostiene la visión de la victoria cuando tus sentidos naturales gritan derrota. La esperanza es lo que te dice que te mantengas firme cuando el enemigo intenta convencerte de que te alejes. Te da fuerzas para seguir adelante, incluso si el camino es difícil y el destino aún no está claro. Sin esperanza es fácil desanimarse o distraerse, pero con esperanza, tu esperanza permanece enfocado en las promesas de Dios. La esperanza impulsa la perseverancia, te mantiene firme en la oración y arraigado en la palabra de Dios. La esperanza te hace resiliente, te ayuda a mantener la vista puesta en lo invisible. Oh, gloria a Dios, y a confiar en lo invisible. Aleluya, aleluya. Es la manera en que el Espíritu anuncia que lo mejor de Dios está por llegar. Cuando Dios anuncia que se avecina un cambio radical, no solo promete transformación, sino que también siembra esperanza en tu interior. Esa esperanza te guiará en la espera, te animará en las pruebas y te preparará para afrontar la nueva etapa con confianza. Te recordará a diario que lo que Dios ha dicho es seguro, lo que Él ha prometido es fiel y lo que ha planeado es perfecto. La esperanza es el fundamento sobre el que se sustentan todas las promesas de Dios, aleluya, y te llevará con seguridad al futuro. Él tiene preparado para ti un futuro glorioso. Dios está hablando algo enorme en tu vida. No lo dice con indiferencia ni vaguedad, lo dice con intención divina, con el poder de cambiar todo tu alrededor. Pero antes de que llegue, te invito a escuchar, a prepararte, a obedecer, a confiar, aleluya, y a tener esperanza. El silencio que quizás hayas experimentado por mucho tiempo nunca fue la ausencia de Dios, fue su estrategia, fue la demora, nunca fue negación.
fue desarrollo. La reparación en el visible siempre ha estado conectada con la promesa que espera ser revelada. Su obediencia no ha pasado desapercibida y su fe no ha sido en vano. Lo que parecía lento está a punto de acelerar. Lo que parecía imposible está a punto de hacerse realidad. Cuando Dios actúa, actúa con plenitud, con poder y con propósito. Y ahora el cambio que has estado sintiendo, la agitación que has sentido en tu espíritu, no es tu indignación, es tu confirmación. Prepárate, lo que Dios dijo, Él lo hará. Lo que Él empezó, Dios lo terminará. Y lo que prometió, Dios lo cumplirá, porque Él no es hombre para mentir. Justo a tiempo, cuando menos tú lo piensas, ahí va a estar. Gracias por abrir tu corazón a este mensaje. Que tu fe se mantenga firme, tu esperanza inquebrantable y tu espíritu profundamente arraigado en la verdad de Dios. Si esta palabra te ha animado, dale un me gusta, comparte esta palabra y suscríbete para que también seas bendecido. Y ahora te digo algo, mantente expectante, tu avance está más cerca de lo que crees. Y quiero compartir contigo un secreto en este día. Yo estoy esperando la gran manifestación de la catedral de Jesús. Y esa es la razón por la cual yo hice hoy esta meditación. Por eso fue que esta meditación me ministró tanto, porque yo sé que está muy cerca lo que Dios está por hacer. Y va a ser mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mis queridos y santos hermanos, los bendigo y oro por ustedes. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengan un día glorioso, un día de poder, un día de victoria, y sabiendo que Dios produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, no mirando a la izquierda, no mirando a la derecha, mirando al frente, al premio de la suprema vocación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, sabiendo que Dios nos ha puesto para victoria y no para derrota, para estar arriba y nunca abajo, para ser más que ganadores y nunca perdedores. En el glorioso nombre de Jesús, amén. I love you.